Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Bienvenidos a esta sección de Orgaz Privé, donde os voy sacando toda la colección que tengo oculta, que ya no lo está tanto. Bueno, sí, hay cosas todavía. Señoras y señores, mi colección privé para mostrarosla y desentrañar cositas de la perfumería nicho. Señoras y señores, vuelvo a repetir, www.javierorgaz.com y podréis encontrar mis creaciones perfumeras fantásticas. ¿Qué voy a decir? Bueno, toca lo que toca, y lo que toca es la intro. Pero antes de proseguir también os digo una cosita muy importante, que está activo Mecenas y está activo Patreons. En la caja de descripción lo tenéis todo y os paséis y os podéis formar parte de esta inmensa familia tan bonita, tan graciosa que yo tengo. Bueno, pues vamos a lo que vamos, y es como vamos a meterle imagination a la vida. Señoras y señores, sí, Louis Vuitton. ¿Qué os pensabais? ¿Que solamente estaba la Immensité? Pues no. También está la imaginación del Orgaz al poder, Louis Vuitton, y aquí, bueno, pues tenemos lo mismo de siempre. Luego haré la próxima, ya conforme avance un poco más todo esto, porque esto es una matrushka, como se diga, y hay que ir quitando caja sobre caja. Toda la misma es la presentación, exactamente igual que siempre, las cajas que van dentro de una caja, a su vez la caja que va dentro de otra caja, la caja con la caja, y la caja con la más caja, y esto es muy chulo, y qué lujo, y qué dispendio. Aquí la tengo aquí arriba, por Dios. Y bueno, pues aquí estamos. Voy a sacar ahora lo que es la caja donde va Imagination. Aquí más bonita que todas las cosas, mírate. Imagination. Uy, al revés. Uy, por favor, si la pongo del revés y se me va al suelo, me muero. Es que he visto algo raro, por eso he hecho así. Digo, ¿qué estás haciendo, Orgaz? Y estaba cogiendo... Madre mía, se podía haber caído al suelo y morir. Bueno, en fin. Voy a abrirla. Hoy por Dios, hoy por Dios. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿eh? Que aquí estamos hablando del pan de muchos meses. Bueno, señoras y señores, me voy a bañar en ella. Es que me gusta mucho. Estas fragancias de Louis Vuitton Imagination es mi favorita, ¿vale? Al menos de momento, ojo, cuidado. Es mi favorita porque... Vale, estamos hablando de concentraciones eau de parfum, pero que tienen un comportamiento que es muy eau de toilette, tanto en cuanto a que es muy expansivo, salen de una forma súper chula. Imagination, qué requeborica que es. Venga, voy a hacer la miniatura. Quieto parado, recordad suscribiros al canal, darle a like y distribuir los vídeos del Javier Orgaz por todas las redes sociales. Os hacéis miembros y Patreon, todo junto si hace falta, porque si no la maldición orgánica está ahí zumbando muy fuerte. Y os paséis por www.javierorgaz.com, porque por ahí si no os paséis va a ser todavía muchísimo peor. Señoras y señores, os dejo con el pringaete. He dicho. Y después de este corte por la miniatura, claro, por supuesto, voy a deciros las notas de esta Imagination que a mí realmente me vuela la cabeza. Pero que, vuelvo a repetir, estas cosas hay que ponerlas siempre en contexto, porque estas fragancias de aquí, tanto la Immensité, que sí que es más densa, como Imagination, tienen la duración que tienen y son para lo que son. Entonces, no quiero que nadie se lleve a engaño porque piense que esto es auténticamente un monstruito que dura horas y horas y horas y horas, porque no es así. En Imagination tenemos naranja, bergamota y cidra en la salida. La creación es de Jacques Cavalier, con un corazón de jengibre, nerolí y canela. Té negro, incienso, ambroxan y madera de gaillac en el fondo. Peculiaridades de la fragancia no descritas en notas, y es que es mentolada. Es muy mentolada. Cuando te la aplicas tienes una sensación mentolada muy fuerte. Quizás venga todo por la parte de lo que es la fórmula chispeante del jengibre, junto con la amalgama de cítricos y toques herbales a morir, y por eso a mí en lo personal
Imagination me da mucho olor a menta, muy mentolado, muy dentro de lo que sería, pues por supuesto, efectivamente, Roadster de Cartier, pero sin llegar a tanto. Esta se queda mucho más sutil, más suave. Tenemos una explosión, aquí tenemos 2 metros de estela y 2 metros de proyección, nada más que zumbando súper fuerte, porque su genética y su sentir es muy eau de toilette. Entonces, chispea, cruje, te llena de vida, te embriaga. A mí me tiene loquísimo porque además es adictiva, no lo siguiente. Y luego se va retrayendo poquito a poco, pero se va retrayendo. Con lo cual, quiero decir con esto que si aplicáis en verano vais a necesitar reaplicaciones, y en invierno es donde realmente le vais a sacar el jugo a esta Imagination, que va a ser donde no vais a estar sudando, la temperatura está muchísimo más controlada, el invierno va fenomenal para las fragancias y esta Imagination reluce y tiene toda su luz propia. Así que duración estandarizada más o menos, ¿de acuerdo? Más o menos unas 8 horas. Podría ser más tirano y podría decir incluso 6, con reaplicación intermedia y no me estaría pasando, ¿vale? ¿Vale? Estoy siendo generoso porque es una de mis fragancias favoritas. Lo digo en serio, es una de mis fragancias favoritas. Y podría. Y pierdo la objetividad. Pero allá donde digo 8 podrían ser perfectamente 6 con reaplicación. Dicho todo esto, pues versatilidades para todo el día. Para ir al colegio, para ir a donde os dé la gana, a trabajar, a la oficina, al hospital, al parque de bomberos, porque eres bombero o bombera. Es unisex, tiene puntos que sí que son masculinos, pero se os puede poner una señora sin ningún tipo de problema. Aquí no hay sexo, y más cuando son fragancias tan sumamente frescas. Jengibre, nerolí y canela, que no sé si lo he dicho antes en la descripción de las notas, no me acuerdo. El caso es que no le noto tanto la canela, efectivamente le noto la zona chispeante del jengibre que te mueres, y el nerolí, porque además es muy nerolí, pero es un nerolí que todo es como muy verde, todo en esta fragancia es muy verde, y todo va jugando, haciendo que vaya creciendo en ese toque mentolado. Vuelvo a repetir, es un toque mentolado, que no es que huela realmente a menta, pero este juego de cítricos, especia, incluso ambroxan, hacen que la fragancia suba en estas sensaciones que hacen que se abra la nariz, se expandan pulmones y te llenen de vida. En el fondo, en la base, aparece el té negro. Sí que está ahí, está infusionado además, pero es muy leve. No es algo que tenga realmente la prestancia. Yo es que no lo noto tanto como el té. Es más todo el conjunto. Yo me quedo absolutamente con todo el conjunto. Porque sí que en el fondo tenemos el incienso de olíbano, pero todo tan sumamente sutil, tan bien llevado, tan bien estructurado, que hace que todo sea completamente armónico. Jacques Cavalier es que se lo ha hecho genial el tío. Lo ha hecho genial. Se sigue manteniendo verde, fresco, chispeante, además, porque dice también que es un té negro, pero podría ser un té verde perfectamente sin ningún tipo de problema, porque tenemos esa genética, ese ADN que está flotando en el aire y que se vuelve muy chispeante. No hay edad para ponerte esta Louis Vuitton. De hecho, es otra, o puede ser otra de las grandes nicho selectivo, vamos a llamarlas, selectivo caro, exclusivo, para estar en un baño, en un tocador, y que toda la familia se lo pueda aplicar sin ningún tipo de miedo, si no hay miedo económico. Esto también hay que decirlo, pero por lo demás es plenamente ponible por toda la familia, sin ningún tipo de miedo. Me gusta mucho para la infancia, tengo que decir que para la gente jovencita me encanta, y pues para la gente madura pues también, porque nos da también un rollito así más juvenil el llevar cositas pues chispeantes y frescas. En detrimento de ella, claro, la duración. La duración es una baza muy importante con Imagination, porque no aguanta lo que deberá de aguantar algo así. Pero cuando se tiene claro lo que se compra y por lo que se compra, no hay ningún tipo de problema ni de miedo, porque sabes que lo que llevas es lo que es y es para lo que es.
Señoras y señores, que me despido ya con esta Imagination de Louis Vuitton. Espero que vengan algunas más, por supuesto. Y nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido diciendo una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen, señoras y señores. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.